aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos para llorar sobre los sauces en medio de ella. Allí nuestras arpas colgadas están, y los que nos llevan cautivos nos piden cántico santo para Jehová. ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos para llorar sobre los sauces en medio de ella. Allí nuestras arpas colgadas están, y los que nos llevan cautivos nos piden cántico santo para Jehová. ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a Jehová? Hemos visto que Jacob se levanta en su último momento, en su último tiempo, para bendecir a los hijos de José. Jacob aprendió a bendecir. Y habíamos visto también que él se levanta para alcanzar la promesa de Dios. La promesa de Dios, hermano, no cambia. Pero si nosotros no nos levantamos y la tomamos, van a estar allí siempre. Pero nosotros a veces ponemos muchas excusas, tenemos un poco de pereza en lo espiritual. Y bueno, decimos, no, por esto y por lo otro. Pero vemos que se levantó Jacob. Vamos a leer el capítulo 28, en el verso 2. Dice, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí que tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la vara. Sin duda ya estaba amigo. Yo creo que cuando la persona es vieja, por ahí le vamos a visitar a un anciano y de la cama no vamos a ver. Hace frío, con el gorro. Y así, hermano, realmente muchas veces, por nuestras debilidades, por nuestra carnalidad, ponemos algunas excusas y decimos, bueno, ahora no, porque el Señor para que el Señor me dé, para que el Señor me bendice, yo tengo que estar sano, yo tengo que estar rendido hasta lo último. Para comenzar con el Señor, yo tengo que estar bien, porque yo no quiero ser hipócrita con el Señor. Hay que levantarse.
escuchando que José viene. Habíamos visto que José es un tipo de Cristo. No importa en la condición que estemos, hermano, es hora de levantarse. No podemos quedarnos en la comodidad de nuestro lecho. Encontramos que la Sulamita dice: por la noche le busqué en mi lecho, y le busqué y no ella. Y la palabra dice es levantarnos, es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca que nunca. ¿Cómo vio? Y así vemos que se levanta José. Se levanta Jacob, perdón, para recibir a José. Y se esforzó Israel. Y se sentó. Primero se sentó. A veces nosotros queremos, bueno, ya levantamos. Hay que levantarse poco a poco, pero hay que esforzarse. Y vemos que también, como hemos dicho, él se levanta para bendecir a Manasés y a Benjamín. No en ese orden, pero para bendecirlos a ellos. Porque él entendió verdaderamente que Dios iba a llevar a cabo su propósito completo a través de ellos. Y acá vamos a encontrar, hermano, unos tesoros muy preciosos. Habíamos visto que verdaderamente Jacob suplantó a Esaú. Eso es lo que habíamos visto. Y los que venimos los domingos sabemos que el propósito de Dios no fue con Caín, que fue el primero, sino con Abel. Y así nosotros encontramos, así a lo largo, encontramos siempre que nace el mayor, a Abraham, primero le nació Ismael, pero el propósito era con el hijo de Sara, era con el menor. Y así vamos a ver que siempre las escrituras van en contra de la lógica humana. Porque vamos a ver que Jacob le da la primogenitura a José y a través de José a sus hijos. Y vamos a ver aún con Manasés y Efraín que Manasés era el primero, pero vamos a ver que Jacob al momento de bendecir en la diestra, que era con la cual se bendecía el primogénito, agarra y hace así, porque le presenta ya. José va con toda su lógica delante del maduro Jacob. José era muy despreparado, pero vamos a ver que va a terminar aprendiendo muchas cosas de Jacob, porque Jacob ya está, vio cuando la fruta está madura y rica. El fruto llega un momento, hermano, que está, nosotros estamos haciendo madurar palta, todavía ¿no? Igual. Y a veces, hermano, nos apuramos y está medio duro, pero está rico, pero está duro. Pero hay un momento donde la fruta está al pelo. Bueno, Jacob así llegó, hermano, a la madurez. Y se presenta, no nos vamos a adelantar, pero se presenta José con sus hijos y ya le ubica en la mano derecha a Efraín y en la mano izquierda a Manasés. Y Jacob hace así. Hace la cruz. Y vemos que él bendice con la mano derecha a Efraín. Y así vemos, hermano, que el Señor en este tiempo también, Él está eligiendo de entre su pueblo quienes realmente van a ser realmente de la compañía esposa, quienes van a tener algo más. Y esto no es conforme a la lógica humana, porque el hombre dice, bueno, este debe ser la esposa de Cristo porque se sabe todos los libros, porque fue a estudiar allá con uno por ahí y vamos a llevarnos una sorpresa, hermano. En el cielo vamos a ver a aquellos
santos que para nosotros fueron indispensables, pero fueron, perdón, la palabra es insignificante, pero fieles, ocupando el mejor lugar. Porque vamos a ver que realmente el Señor hace como Él quiere. Y vemos en Jacob realmente la manera que no fracasa, la manera de Dios. Pero todavía no vamos a llegar allí. Primero tenemos que leer, vamos a ver Romanos capítulo 8 en el verso 17. Romanos capítulo 8 en el verso 17. Y dice la palabra: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá vemos realmente la declaración que hace el apóstol Pablo: y si hijo, heredero. Como dijimos, estos no eran hijos de Jacob, sino que él los adopta para sí. Y a través de José, Manasés y Efraín fueron contados como hijos directos de Jacob, como merecedores y herederos directos de Jacob, que habíamos visto que era muy importante porque Jacob no era un hombre común, era un patriarca, el último de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. A ellos Dios les dio un trato especial y a ellos le hizo saber sus promesas. Y a ellos, bueno, por supuesto, le dio la autoridad de poder hacer partícipe a su descendencia también de su fe, de su promesa a través de la fe. Por eso encontramos realmente que así como nosotros somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y somos herederos de Dios a través de Cristo, así también pasa con Manasés y Efraín. Ellos van a tener los mismos derechos de José, los mismos derechos de José. Y verdaderamente es un gran privilegio. Y así como José le presentó a Manasés y a Efraín, a Jacob, así Cristo nos presentó delante del Padre. Nos presentó sin mancha y sin arruga. Nos presentó a través de su propia vida. Ningún pecador va a ser presentado delante de Dios. Nosotros fuimos presentados delante de Dios en el poder de una nueva creación. Y así el Señor también nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y esto es en Cristo. En Cristo. Y vemos que para eso otro perdió su lugar. Vamos a ver primeramente en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, en el verso 1. Dice: los hijos de Rubén, acá está hablando de los descendientes de cada tribu, y dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Y dice: porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Acá ocurrió algo, una pérdida. Y así vamos a ver que en la iglesia va a haber hermanos que van a tener lo que otros menospreciaron, así como Jacob tuvo lo que menospreció Esaú. Llegó a ser primogénito en lugar de Esaú, que era el primero, porque otro menospreció. Y luego dice que con lágrimas hay un tiempo de oportunidad. Y dice que Rubén, dice,
Como violó el lecho de su padre, él se acostó con su sierva, con la sierva de Raquel. Ahora vamos a ver eso. Y se enteró Jacob. Entonces dice, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Acá vemos que eran los hijos de Jacob, pero son contados como hijos de Israel. Y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Note que Dios no se olvidó de esto. Bueno, y acá tenemos, hermano, en figura la pérdida que trae la carnalidad. Y especialmente, bueno, siempre vemos los dos Adanes. El primer Adán nos dejó una gran pérdida. El primer Adán, que es aquel que fracasó en el huerto, bueno, él perdió su derecho cuando pecó. Habíamos visto que fue destituido de ese lugar de honor que tenía al estar arriba, al frente de toda la creación de Dios. Dios creó y todo lo que creó lo puso bajo el dominio de Adán. Pero cuando él pecó, perdió. Pero él siguió conciliando. Adán no es que pecó y no tuvo más hijos. Si Adán no pecaba, él iba a seguir engendrando hijos igual que él. Si Adán no pecaba, él iba a seguir engendrando hijos igual que él. ¿Y cómo era Adán? Era a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Pero desde que él pecó, ya habíamos visto nosotros que él empezó a engendrar hijos a su imagen. Un pecador engendra a otro pecador. Pero Dios tenía preparado que venga otro Adán, el segundo Adán. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15. Yo no quiero que podamos entender bien, porque acá hay muchas cosas en realidad. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, en este cuerpo humano. Muchos quieren alcanzar la gran honra en este mundo, en este cuerpo, y no, es en deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y acá empieza a explicar Pablo. Hay cuerpo animal por un tiempo en la tierra. Estamos en este cuerpo que es de género animal. Pero nos espera en los cielos un cuerpo espiritual. En el cuerpo animal estamos sembrando, pero en el cuerpo espiritual, en nuestro cuerpo glorificado, vamos a recibir la cosecha. Lo que hoy sembramos acá, hermano, la cosecha vamos a recibir allá, pero con el otro cuerpo. Es un negocio. Porque lo que usted siembra, el poquito que usted siembra, una semilla, si un grano, el Señor cuando explicó de su muerte, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no llega a más. Pero un solo grano, hermano, una vida rendida al Señor, ¿cuántos frutos puede llevar? Pero el hombre, otra vez, vemos que mira y pierde su tiempo y no quiere morir. Quiere andar a la carne como Tarés, que no moría. Y dice un hermano, parece que tiene vida eterna la carne. Nuestra carnalidad no muere y nos cuesta. Pero vamos a leer el verso porque queremos entender acerca de la manera de Dios. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45.
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, o sea, el soplo de Dios. Y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. El primer Adán tenía vida, pero murió por causa del pecado. Porque dice la paga del pecado es muerte. Mas el postrer Adán vino a darnos una dádiva, un regalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aquellos que estaban muertos, Jesús los vivifica. Por eso es diferente espíritu de vida que espíritu que levanta a los muertos y los vivifica. Ese es el segundo Adán. Cuando el primer Adán tenía un derecho de primogenitura, pero al pecar perdió su derecho. Pero Dios tenía en vista el segundo Adán. Por el primer Adán, nosotros fuimos contados pecadores. Pero a través de recibir a Cristo y ahora estar en el cuerpo de Cristo y nuestra cabeza es ahora, ¿quién es nuestra cabeza? ¿El pastor? ¿Estás seguro que no es el pastor? No, el pastor no. Cristo. El pastor no es cabeza. La cabeza es Cristo. El pastor nunca usted tiene que decirle porque usted es la cabeza. La cabeza es Cristo. Y nadie puede tomar ese lugar. Porque hay un solo cuerpo y una sola cabeza. ¿Sí? Imagínense en el cuerpo hay dos cabezas. Hay una chica por ahí en un país que tiene dos cabezas. Y bueno, es un monstruo para muchos. Bueno, así es el cuerpo. Y eso sucedió con Rubén. Rubén tomó a la esposa, a la sierva de su padre, dos cabezas. No, de eso vamos a hablar después. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Y este es un principio de Dios. Parece, hermano, otra vez, que Dios va en contra de la lógica del hombre. Cuando nació Caín, Eva sin duda pensó que Caín era aquel que era la simiente de la mujer. Y cuando nació Esaú, todo peludo, dice que llegó a ser un gran cazador. Y Sam dice que prefería a Saúl porque le traía la caza, que caza a Esaú. Bueno, con Saúl pasa lo mismo, con Saúl y David. Pero Esaú, perdón, hermano. Y vemos lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal. Ahí compara otra vez. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. Todos nosotros trajimos la imagen del primer Adán. Pero Dios no eligió a este hombre del Edén para bendecirle como nos bendijo a nosotros. Dios tenía en mente un hombre realmente sin pecado, que iba a venir a hacer toda la voluntad de Dios, que iba a ser probado en todo, y él iba a representarnos delante de Dios. Así como nosotros nacimos pecadores, me parece algo injusto, hermano. Nosotros sin pecar, sin tener tiempo para tener malicia en nuestra mente y en nuestro corazón, apenas fuimos engendrados en la panza de nuestra madre, ya éramos pecadores. Sin haber pecado. Y parece algo injusto. ¿Por qué Dios manda al infierno al hombre? Por causa del primer Adán. ¿No es lo que conlleva, ¿no? La manera de Dios? Pero también de la misma manera, cuando nosotros recibimos a Cristo,
sin haber hecho nada bueno, sin haber hecho una obra buena, Dios nos cuenta como justos, por fe. ¿Por qué? Porque hay una cabeza en los cielos, hay un representante en los cielos que nos representa. Y Dios nos ve a través de él. Así como al hombre sin Cristo Dios le ve en sus pecados, porque le ve en el Adán, en el primer Adán. A nosotros ahora nos ve en el segundo Adán. Bueno, siempre lo segundo es lo mejor para Dios. Esta es la manera de Dios, porque representa la nueva creación. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Usted qué seguridad? Bueno, así hemos sido presentados delante de Dios hoy, con la imagen de Cristo. Nosotros, muchas veces, otra vez yo digo, nos presentamos delante de Dios, agarramos, sacamos el peine, digo como eso de los viejos de antes. Nos peinamos, tratamos de lo más lindo posible presentarnos delante de Dios. Ponemos cara de carnero, de chavo. Ayúdame, Señor, decíamos. No. Hay uno que nos representa a través de Cristo. Usted tiene que, por la fe, entrar a la presencia del Padre y tomar lo que el Señor ganó. Y olvidarse por un momento de su carne. Porque si no, siempre usted va a ser un pecador. Siempre usted va a ser inmerecedor. Siempre usted va a ser una rata. Así miramos. Nos falta la... Algunos somos medio ratas. Pero Dios no nos ve así. Hermanos, Dios nos ve así. Dios nos ve a través de Cristo. Mientras nosotros vivimos en nuestra carne, no podemos alcanzar las mejores bendiciones. ¿Somos bendecidos? Sí, somos bendecidos en provisión. Pero es como dijo el apóstol Pablo, es hijo, pero vive como un esclavo. Y así, especialmente los hermanos que tenemos el mensaje de la gracia, tenemos un conocimiento de la esposa, cantar de los cantares, levítico. Pero ¿cuánto disfrutamos, hermano, de todo eso que tenemos? Porque nos cuesta alcanzar, creer. Por eso, hermano, tiene que ser la gracia pura. Porque si la gracia está mezclada con un poquito de esfuerzo propio, pierde efectividad. ¿Sabe, hermano? Pero si la gracia es gracia, la gracia nos va a acomodar en el propósito de Dios, va a acomodar nuestras vidas. Otro Pablo dijo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando hay una madre o un padre que no puede trabajar, que no puede cuidar a sus hijos porque tiene que trabajar, le encomienda quizás a una persona y le paga a esa persona para que cuide a sus hijos. Y qué confianza es dejar a nuestros hijos hoy, ¿no? Con alguien. Bueno, el apóstol Pablo buscó por todos lados, porque quería dejar un encargo por los hijos de Dios. Y primeramente dice, os encomiendo a Dios. El amor profundamente de la iglesia. Pero después dice, y a la palabra de su gracia. La gracia va a cuidar de usted. Y la gracia tiene poder para levantarnos, para corregirnos, para sobreedificarnos y darnos herencia en el segundo Adán. Porque la gracia, hermano, no mezcla lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Acomoda cada cosa en su lugar.
Y eso es algo que nosotros mezclamos. Porque cuando, lo vuelvo a decir, estamos por acercarnos a Dios, decimos, mira lo que yo soy, lo que hago, lo que hice, lo que... Y nos cuesta más, porque nuestra conciencia nos acusa. La culpabilidad en el momento que usted se va a acercar a Dios, usted quiere tener comunión con Dios, viene esa culpa en su mente. Y habíamos visto que en la edad de la conciencia no pudo mantener en comunión al hombre con Dios, porque ¿qué hacía la conciencia con el hombre pecador? Le acusaba. Entonces vamos a ver, eso es para que tengan lo mismo el estudio. Vamos a ver que Dios llama a un hombre de pura gracia. Dios llama a Abraham. Fracasó el gobierno humano, fracasó la conciencia, aún en la inocencia el hombre fue falible. Pero Dios llama a Abraham y le dice, bueno viejo, ustedes no pueden hacer nada por ustedes. Y le dice, yo haré de ti. Yo haré de ti. Y se le aparece de la misma forma a Jacob. Y Jacob le dice, vos sabés que con José yo también se me apareció en luz. Hasta que tuvo la revelación, Jacob trató de ayudar a Dios. Hasta que fue viejo ya no había forma de ayudar. Tenía que bendecir por la fe porque él no iba a poder vivir 100 años más para cuidar a Manasés y a Efraín. Pero por la fe, dice en Hebreos 11, se levantó Jacob y bendijo sus hijos, Efraín y Manasés, apoyado sobre la promesa siempre de Dios. Eso es entender, hermano, la gracia. Jacob muchas veces vivió por debajo, pero ahora lo entiende bien. Y aquí lo que nosotros, hermano, vemos es que para ser primogénito, Jacob elige estos dos jóvenes, ya eran jovencitos, los hijos de José, que no eran completamente judíos. Acuérdense que José se casó con la hija de un sacerdote egipcio. Estos eran medios judíos y eran medios gentiles. Por eso acá también vamos a ver que acá hay una cosita más. Bueno, vemos que realmente el Señor también ha hecho así con nosotros. Vamos a ver otra vez en Génesis capítulo 48, vamos a leer en el verso 5, vamos a leer hasta el verso 7. Y dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Se apropió. Como Rubén y Simeón serán míos. Y van a suplantar a Rubén y Simeón. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Bueno, se le murió Raquel. Y habíamos quedado acá, pero teníamos que repasar un poquito, hermano. Un poco para atrás me faltaron algunos de eso. Vamos a ver en Génesis, capítulo 35, en el verso 16. Te imaginas que venga el abuelo de sus hijos y le diga, dejadme tus hijos para mí, y vos tenés más. Pega el vídeo, ¿no? Dejamos por eso. Yo te cambio esto que está acá. Estos son para mí, vos tenés que tener más. Y la excusa, porque se me murió Raquel.
quedó con ganas de tener más hijos, de ser más fructífero Jacob. Pero vamos a ver el porqué, vamos a ver en Génesis capítulo 35, en el verso 16. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parte. Bueno, Raquel significa oveja. Y la oveja en las Escrituras nos habla de llevar fruto. Nos habla de la naturaleza del creyente. El creyente no es lechón, aunque algunos están muy gorditos y puede ser que lo confundan. El creyente es oveja. Nunca se puede aplicar al creyente, dice, lo que vuelve a su vómito o va al chiquero otra vez. El perro y el cerdo nos hablan de los inconversos. El creyente es oveja. Puede tener abrojo, puede tener olor a Egipto, al monte, pero es oveja, porque tiene una nueva creación. Y en la nueva creación tiene la capacidad de agradar a Dios y de dar fruto. El impío no tiene nada bueno. El impío está lejos de Dios. Y por más limpio que parezca crecer, hay un dicho que dice, por más que al amón le vista de seda, mona queda. Y así es realmente con el impío. Puede tener muchas cosas buenas, y a veces decimos, pero mira, el impío es mejor que esta. Y hablamos así, y hablamos mal. Porque Dios le ve a través de Cristo. Dios le ve como oveja siempre. Y esto nosotros tenemos que definir, hermano, para poder avanzar. Vemos que Raquel, la oveja, parió. Y con mucho trabajo parió. Dice que llegó a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y así es cuando el creyente va a dar frutos. Hay mucho trabajo, hermano, que demos frutos. Porque las hermanas, yo estuve presente en los 3 partos de mi esposa. Y luchaba en el último, se puso a alabar al Señor. Los doctores se dieron cuenta que éramos creyentes porque alababa al Señor por este que está acá. Y se sufre. Hermanos, para dar frutos se sufre. ¿Sabes, no? La carne cambia de apariencia, se pone una careta y cambia de apariencia rápida. Pero para dar fruto en la nueva creación, vamos a sufrir. Pero vale la pena. Por algo Jacob quedó con ganas de decir, bueno, pero no lo tuvo, ¿no? Sí, vamos a ver. Él también sufrió la pérdida de José. Después tuvo que entregar a Benjamín, tuvo que abandonar Canaán. ¿Cuánto sufrió? Bueno, dolores de parto, dice Pablo. Bueno, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, porque también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, esto es, hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi diestra, o hijo de la mano derecha. Así vemos que en ese instante realmente él conoció a Benjamín. Y así Benjamín, hermano, Benjamín representa a Cristo reinando, a Cristo poderoso, aquel verdaderamente que es heredero, que está sentado a la diestra de Dios, aquel que tiene el derecho de reinar en nosotros. Y note que para que nazca Benjamín, Raquel gastó su vida.
Tuvo que gastar su vida y hacía el creyente para que nazca y se manifieste la espiritualidad, la vida de Cristo en su vida. Muchas veces tiene que perder su vida, tiene que perder su voluntad, tiene que agarrar lo que estamos soñando Josué, desjarretar el caballo. Hay que cortar la pata al caballo porque el carro sin el caballo no tiene poder. Hay que realmente hacer morir lo terrenal, tomar la victoria por la fe. Para que se manifieste Benjamín, nosotros tenemos que morir. Y así que vemos que este niño nació con la muerte de Raquel. Y como dijimos, representa a Cristo resucitado. Pero vemos que ahora Jacob dice, yo quiero tus 2 hijos. Él quería, pero se le murió Raquel. Él quería seguir, que no pase con ganas de tener más hijos. Pero también va a morir Jacob. Él va a tener hijos, pero igual que Raquel, Jacob está por morir. Hermanos, no nos podemos escapar de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y dice en Romanos capítulo 6, en el verso 6, Romanos, eso está en Gálatas 2:20, que mencionamos recién, pero en Romanos capítulo 6, en el verso 6, encontramos una declaración más clara. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, para que el cuerpo, la carne que está al servicio del pecado, sea destruida, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, Jacob tiene que morir, pero va a vivir. Va a vivir. Las promesas de Dios van a cobrar vida en Manasés y en Efraín. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así encontramos verdaderamente, que, bueno, hermanos, nosotros no podemos llevar frutos sin antes morir. Y como dijimos, Efraín y Manasés representan a toda la iglesia, que es bendita. No hay creyente, no existe creyente que no sea bendecido. Todos los creyentes tenemos al alcance de nosotros la herencia, las promesas de Dios. Muchas veces desconocemos la herencia. Si usted se entera por ahí que tiene un pariente rico que murió y por ahí dice, bueno, tiene que venir, pasar una noche en el castillo embrujado y pasar eso. Capaz que vamos a ir y vamos, porque queremos conocer, a ver qué es lo que podemos sacar, qué rédito podemos sacar. Pero los creyentes no conocen su Biblia, los creyentes no conocen la herencia, entonces no pueden disfrutar. Y muchos conocen, pero no entran. Me queda allá está lleno de Satanás. Satanás, cada vez que me congrego, Satanás me molesta. Prefiero quedarme acá afuera. Y bueno, eso también es un engaño. Hay que hacer como hizo Jacob, se levanta, se esforzó. Porque viene lo mejor. Un tiempo Satanás va a tratar de molestar. Cada vez que la obra va a adelantar, cada vez que la obra en nuestra vida, o la obra en nuestro hogar, o la obra en una congregación va a adelantar, vienen grandes luchas. ¿Y qué vamos a correr de lucha? No.
te puede quedar firme. Porque pasando la lucha, viene la victoria. La lucha tiene que finalizar en victoria. Porque, hermanos, si alcanzamos la victoria, viene el tiempo de reposo, de descanso que Dios nos da. Hay dos clases de creyentes. Están aquellos que están en la lucha. Están aquellos que salieron de la lucha. Y hay aquellos que están, hermanos, no quiero darle mala noticia, pero están los otros que están por entrar en la lucha. Pero la lucha sigue. Porque la lucha viene para que obtengamos la victoria. ¿Cómo vamos a disfrutar de la herencia, hermanos, si no peleamos, si no nos levantamos? La victoria es nuestra, la provisión está hecha. Es mentira lo que el enemigo, como cantaban las hermanas y el hermano. Dice, muchas veces miramos al enemigo, pero dice la victoria es tuya, cantaba. ¿Y qué? Es fácil cantar, pero es difícil tomar y vivir en victoria. Porque, hermano, hay que tomar, hay que creer, hay que esforzarse en la fe. Y va a llegar un momento que el enemigo va a huir. Y dirá, ya soy un vencedor. Lo primero que sentimos, hermano, que somos, ya está. Pero va a volver. Dios le va a dar descanso porque la vida del creyente no es todo lucha. Si fuera todo lucha, nos vamos a montar. Pero hay lucha, hay victoria. En esa victoria viene un tiempo de bonanza que parece que usted va por la calle y todos los semáforos verdes. Todo sale. Y después viene el tiempo donde todo no sale otra vez. Y ahí es donde empezamos a decir, ¿será que ellos? No, ¿será que ellos? ¿Será que empezamos a hacer se meta conmigo? ¿Será que Dios no me está castigando? Y ahí el creyente se hace fuerte porque empieza a andar con el Señor. Le dice, victoria y lucha. Porque usted siempre va a tener debilidad. La debilidad nunca, la carne le va a acompañar, él va a mirar al lado suyo y siempre va a estar la esperanza. La debilidad siempre va a estar en usted. Pero también el Señor va a estar al lado suyo. Dice la palabra, no te dejaré, ni te desampararé. Con Israel, cuando Israel, por causa de la idolatría, por causa de su incredulidad, por causa de su pecado, está pasando por la disciplina. Dios se levanta y dice, con él estaré yo en la angustia. Cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y ese es nuestro Dios. Él no nos va a dejar, porque Él tiene que trabajar en nuestra vida. Y Él que eligió, lo vi y lo menospreciaron. Si yo me compro un auto viejo, un auto como el mío, viejo, yo sé que va a tener problemas, que me voy a enojar si se me rompe un extremo. No, lo voy a cuidar. Me voy a decir, ya estoy preparado, y así el Señor comenzó una obra en nosotros, hermano. Ahora, bajo la ley no era así, bajo la ley Dios exigía esa santidad y esa justicia, porque en la obediencia de la ley estaba la bendición. Pero el problema es que el hombre no puede cumplir la ley, porque el hombre está en contra de la naturaleza de la ley, que es santa, es justa, es buena. La ley fue nuestro vaso para llevarnos a la bendición, a Cristo. Por medio de las ordenanzas de la ley, nosotros llegamos a la gracia de Dios. Y nos damos cuenta que todo es por fe. Y si todo es por fe, es por gracia. La fe y la gracia van por la mano. Bueno, la gracia nos lleva a amar a Dios.
la ley nos lleva a tener miedo de Dios. Tenemos miedo de salir afuera, porque a veces si no me viene me va a pasar todo lo malo. Ese es el espíritu de la ley. Con temor no se gana nada. Por eso nosotros desde que llegamos a la familia de Dios, hay una carta inspirada en el amor, la primera carta de Juan. Y Juan dice, el perfecto amor echa afuera, no hay lugar para el temor. Pero necesitamos echar fuera el temor. ¿Y cómo es eso? La palabra de Dios, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestro corazón, en la gracia. Entonces la palabra va sacando toda duda, toda incredulidad, todo miedo, hasta que nos apoyamos en el Señor y hasta que llegamos a ser fieles. Os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia. Hermanos, si la gracia no hace otra cosa, no va a hacer. Yo puedo parar en la calle y rentarlo. Y puedo decirle muchas cosas feas y hacerle sentir que usted no es fiel y que yo soy fiel. Porque así hoy estamos acostumbrados a decir, pasan los pastores de la porque yo, a todos nos falta, hermano. Pero hay uno que es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Pero la obra de Dios se va haciendo en amor. La obra de Dios en la vida de gente, hermano, no se puede forzar por miedo. Si no amamos al Señor, hermano, ¿cómo vamos a ganar a Cristo? Si todo hacemos por deber, si todo estamos haciendo, como parece, todo un intercambio comercial con el Señor. Bueno, yo me congredo. Así decía mi hermano, yo iba a andar bien con el barro. Ando bien con el barro, hermano, y no es así. El Señor está con nosotros, pero por causa de su fidelidad. Porque yo no cambio, porque Él sigue siendo el mismo, porque Él ve su vida de nosotros, hermano, y Él quiere trabajar en nuestra vida. No es que usted va a hacer cualquier cosa y total, eso es lo mismo, siempre pongo la misma comparación. Cuando nosotros no entendíamos la vida eterna, decíamos, bueno, pecamos, en total, no perdemos la salvación. Así dicen los hermanos que tienen enseñanza. Pecamos total, no vamos a ser igual. Y lo mismo es con la gracia. No, hermano. Tenemos que aprender y tomar la libertad que el Señor nos dio, no para dar lugar a la carne, sino verdaderamente para andar con Dios. A pesar de nuestras debilidades, podemos hablar con Dios, hermano. Dios nos escucha. El Señor es por nosotros. Cuando dice en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No está hablando de los fieles, está hablando de los justos, de aquellos que fueron justificados a través de Cristo. Nosotros somos justos. Reclama a Dios lo que le haga falta, pero no por su mérito, por los méritos de Cristo. Cuando empezamos la oración parece que te va en nuestro mensaje, lo primero que se enseña, estamos delante de tu presencia por los méritos de nuestro Señor Jesús. Parece ya algo que ya sabemos lo que van a decir los hermanos. ¿Pero entendemos? Todo es por los méritos de Cristo. Apropiese porque usted va a terminar amando al Señor. Se va a enamorar porque el Señor le agarró a Jeremías y dice, me sedujiste, ya no quería sufrir más por el Señor. Pero vos me sedujiste. Qué raro, ¿no? Y nosotros le queremos agarrar con el chicote de los hermanos. Que Dios te voy a hacer. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Al rayar el alba, tal vez venga Cristo con aclamación y con voz de arcángel.
¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca. Quizás en la noche su gloria aparezca. Valor pues, hermanos, y estemos en espera. A los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos. El mundo y la carne por fin dejaremos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos venga a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás?